ustedes por este aniversario. ¿Son qué? ¿40 y qué? ¿Cuántos? 42. 42. Gracias a Dios, porque Dios, estoy seguro, ha estado aquí. Nada más que sabe qué pasa muchas veces, hermano. ¿Sí escucha bien? ¿No? ¿Qué quieren que haga? ¿Que grite o qué hago? No sé si les puedo subir más volumen aquí porque yo ya no tengo mucho volumen. Pero ¿saben qué es lo que pasa, hermano? Que a veces pasa en la iglesia lo que pasa en la familia. Que nuestros hijos están creciendo y no nos damos cuenta que están creciendo. Hasta que alguien viene y nos dice, mira nada más qué grande está tu muchacho. Y uno no se da cuenta que están tan grandotes porque uno los ve todos los días. Entonces a veces así pasa en la iglesia. Que Dios está manifestando, que Dios está bendiciendo, que Dios está ayudando, Dios está obrando de maneras maravillosas y a veces la gente que está viendo todos los días la bendición de Dios no se da cuenta de lo que Dios está haciendo, pero Dios está obrando, hermano. Entonces hoy es un día en que celebramos con gratitud lo que Dios está haciendo entre nosotros. El hermano Jorge decía ahorita que gracias a Dios por la pandemia. La verdad es que gracias a Dios por todo lo que hace, porque todo lo que hace, todo está bien. Y el título del mensaje, hermanos, es Gracias a Dios por su gracia. Ahí se llama el mensaje, gracias a Dios por su gracia. Hermanos, mire, vamos a tener una lectura. Ya leyó el joven que dirigió. Aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 1 al 9. Tal vez, por si acaso alguien se pregunta, y antes de que haga dudas, que por qué leímos en Corintios. No estoy comparando la iglesia con Corintios, ¿ok? Pues acá decía, ¿por qué se leyó en Corintios? Para que no vaya a haber ninguna inquietud y no vaya a haber ninguna duda, hermanos, no estoy comparando la iglesia con Corintios. ¿Okay? Es nada más una explicación que les doy para que no vayan a pensar que por qué leí ahí. ¿De acuerdo? Porque Corintios, hermanos, ahí en el Nuevo Testamento, es la iglesia más problemática de todas. De hecho, yo pensaba que nadie le pondría a alguna iglesia Corintios. Imagínense una iglesia que diga primera iglesia bautista Corintios, después de leer Corintios y luego pensar que alguna iglesia se puede llamar Corintios, pues uno dice, pues no creo que nadie le vaya a poner Corintios a una iglesia. Pero luego llegué a San Antonio, Texas, y me di cuenta que ahí en San Antonio hay una que se llama así. ¿Por qué le pondrían así? ¿Quién sabe por qué le pondrían así? No, porque yo creo que la iglesia Corintios no es como para elogiarse. Las cosas que pasan ahí no son como para elogiarse. Entonces, ¿por qué voy a predicar de Corintios si no es para elogiarse? Bueno, hermanos, porque en Corintios vemos claramente la gracia de Dios obrando, hermanos. Entonces Corintios es un ejemplo, hermanos queridos, Corintios es un ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer en un grupo de personas imperfectas, y todos nosotros, hermanos, somos imperfectos. Amén. Agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí. Agradezco a Dios por la bendición que Dios nos da de estar aquí y de venir a visitarlos, saludarles y saludar al hermano Jorge antes que, ¿verdad? Hermanos, la verdad es que es una bendición estar aquí. Como dijo el hermano Chuy hace ratito, ya teníamos pensado venir, no sabemos exactamente cuándo, pero gracias a Dios se acomodó las cosas de esta manera. Dios nos cuidó, llegamos con bien aquí y nos recibieron con una deliciosísima comida. ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el capitán? ¿Está el capitán? ¿Dónde está? Bueno, gracias, capitán. Hay una comida bien rica. Dios le bendiga, Dios le pague. Amén, hermano. Con ese trato, pues vamos a tener que venir la semana que entra otra vez, hermano. ¿Ok? Muy bien, hermano, vamos a continuar y pues reciban saludos de la iglesia ahí en González, donde por la gracia de Dios tenemos la bendición de estar. Muchos de ustedes ya nos conocen de muchos años, pero para los que no conocen o no me conocen, bueno, como dijo el hermano, mi nombre es Sergio Gallardo Muñoz, tengo el privilegio de ser el pastor de la primera iglesia bautista en González, Tamaulipas. Si no saben dónde está, ahí buscan el mapa, está entre Tampico y Victoria. Ahí lo encuentran. Cuando anden por aquellos lados, ahí tienen donde llegar, tienen amigos ahí en González. Podemos invitarles a lo mejor no mariscos, porque la vez pasada quise pantallar al hermano Jorge con mariscos y no se pudo, pues
batalló a mí hoy. Pero ya tenemos carne asada y barbacoa. No sé cómo va a estar de aquí esta noche, no quiero decir nada, comerme la bata, pero está buena la barbacoa ya. ¿Okay? Que los bendiga, hermanos. Bueno, entonces vamos a hablar, hermanos, de lo que la gracia de Dios puede hacer en un grupo de personas imperfectas, como decíamos ahorita, ¿verdad? Ok, bueno, la iglesia de Corinto, hermanos, la iglesia ahí en Corinto, la iglesia de Corintios, Pablo fue quien la fundó. La fundó en su segundo viaje misionero. Corintio, ustedes seguro ya lo saben, era un puerto, hermanos, y como en muchos puertos, yo no sé si en Veracruz también, pero como muchos puertos, son famosos por la inmoralidad. Ahí en Corintios era famoso porque había mucho comercio, pero también había mucha inmoralidad. Era tan inmoral, hermanos, Corintios era tan inmoral que cuando en ese tiempo se conocía a alguien que fuera indecente, alguien que fuera inmoral o depravado, se decía que estaba corintionizando, porque era muy depravado. Así de grave era ¿cómo se llama? El prestigio, la imagen que tenía ese lugar de Corinto. Todas las religiones y todas las filosofías de ese tiempo llegaban al puerto de Corinto. Entonces ahí provocaba que hubiera una gran mezcla, un gran revoltijo de ideas y de confusión. Pablo llegó ahí en el año 50 y 51 después de Cristo, estuvo ahí 1 año y medio y fue cuando nació la iglesia de Corintios, a la que Pablo le dirigió 2 epístolas, 1 y 2 de Corintios, que hoy tenemos en nuestra Biblia. Ok, entonces no quisiera que veamos que en la carta a los Corintios, lo primero que Pablo hace es recordarles a los hermanos las cosas que Dios ha hecho en el pasado, porque al recordarles las cosas que Dios ha hecho en el pasado, ellos pueden ver la gracia de Dios operando en un grupo de personas imperfectas. Hermanos, claramente se puede ver, si ustedes no lo han visto, no lo vamos a ver ahorita en la Biblia, pero Dios ha obrado en esta iglesia, hermano. Amén. Yo me acuerdo de esta iglesia hace algunos años, varios años. Yo me acuerdo de esta iglesia, estoy hablando de 1989. Yo creo que en ese tiempo, hermanos, muchos de ustedes no estaban aquí todavía. Han pasado algunos años ya. Yo me acuerdo de aquel tiempo de la iglesia, del hermano Jorge, de su familia, cuando los hijos estaban chiquitos, todos, hermanos. Y la iglesia era de una manera. Ahora puedo ver, hermanos, se puede ver el carácter, la actitud de muchos de los hermanos, la forma de comportarse, la forma de tratarlo incluso a uno que viene de visita. Yo pienso que se puede ver la gracia de Dios aquí, ¿verdad? Se puede ver Dios aquí. Y es algo por lo que hay que agradecer a Dios. Yo creo que los aniversarios son para eso, hermanos, para agradecerle a Dios por su gracia, para agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho, porque Dios ha hecho mucho. Amén. Entonces vamos a ver, hermanos, algunas de las evidencias de la gracia de Dios obrando, algunas de las evidencias de la gracia de Dios obrando en favor de su iglesia, particularmente de la iglesia de Corintios, y también, hermanos, obrando en nuestras iglesias de nuestros días. Amén. Número uno, mire el versículo 1, por favor. La primera de las evidencias. Versículo 1, hermanos, dice así. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ok, la primera de las evidencias, hermanos, la primera de las evidencias de que la gracia de Dios obra en favor de la iglesia, hermanos, es que Dios siempre habla a la iglesia. ¿Sí me escucharon, hermanos? Dios habla a la iglesia, hermanos. Mire, aquí se puede ver que Dios llamó a Pablo para que Pablo, cuando estuvo en el viaje misionero y después cuando escribió la epístola primera y luego la epístola segunda, hermanos, Dios usó a su siervo, el apóstol Pablo, para hablarle a su gente, hermano. Dios
pone hombres que Él escoge y Él pone para hablarle a su pueblo. Por eso, gracias a Dios por los pastores, hermanos. Ahorita me llamó la atención que el yerno del hermano Jorge lo estaba, pues no sé, es muy raro escuchar a un yerno hablando así. Yo no sé si el hermano lo estaba obligando a que dijera eso, yo no sé, pero gracias a Dios por lo que estaba diciendo de su suegro. Eso enseña mucho. Dios quiera que un día cuando mis hijos se casen y mi hija se case, porque yo sé que desafortunadamente eso va a pasar, ¿verdad? Que mis hijos, mi yerno y se escucha raro decir eso, ¿no? Mi yerno y mis nueras puedan decir de mí lo que su yerno del hermano, aunque el hermano vaya obligado, diga del hermano Jorge. De verdad, gracias a Dios, porque Dios habla a su pueblo a través de su siervo. Amén. Mire, a pesar de que la iglesia es una iglesia con muchos problemas, porque es una iglesia, hermanos, que tiene un largo catálogo de problemas, es la más problemática del Nuevo Testamento, hermanos. Dios no se ha olvidado de ellos. Amén. Dios no se ha olvidado de ellos y Dios les ha puesto un siervo, Dios les ha puesto un hombre ahí, hermanos. Dios seguía hablándole a su pueblo. Esto, hermanos, de que Dios seguía hablándole a su pueblo, esto prueba que la gracia de Dios sigue obrando. Que la gracia de Dios estaba obrándonos. Dios le seguía hablando a su pueblo. Dios sigue instruyéndolos. Dios sigue dirigiéndolos. Dios sigue enseñándoles. Hermanos, Dios siempre estaba y está atento a la necesidad de su pueblo para hablarle a su pueblo conforme a la necesidad de su pueblo. Algunas veces, hermanos, ustedes saben que el hermano Jorge tiene una forma muy particular de decir las cosas, con todo respeto. Pero tiene una forma muy particular de decir las cosas. Y cuando yo recién lo conocí y cuando escuché cómo predicaba el hermano Jorge, yo dije, ¿por qué predicará así? Y luego vi al hermano Javier cómo predica, y luego vi al hermano Chuy cómo predica, y luego vi a otros también cómo predican, y cada uno tiene su forma diferente. ¿Por qué? Me llama la atención por qué Dios hace eso. Yo creo sinceramente, hermanos, ahora cuando veo la Biblia, que Dios le da a cada iglesia el pastor que cada iglesia necesita. Dicen amén. Porque si a ustedes les dieron un pastor con un carácter como el mío, te aseguro que yo desde cuando hubiera renunciado. De veras, hermano. Pero Dios le da a cada iglesia el pastor que la iglesia necesita, ¿no? Ahí pueden ver la gracia de Dios que Dios tenía para Corinto y la gracia de Dios que Dios tiene para ustedes, hermano. Amén. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios sigue hablándole a su gente, hermanos. Estamos tan acostumbrados, a que cada domingo hay un predicador atrás del púlpito hablando un mensaje, y entre semana también hay un predicador cada culto hablando un mensaje, hermanos, que no valoramos el privilegio que tenemos de que Dios nos hable. Dicen amén. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque ahorita hay iglesias que no tienen pastor. Amén. Y hay pastores que no predican la palabra de Dios. Hay algunos, y me ha tocado estar en algunas ocasiones, en algunas conferencias donde algún pastor que son bien populares, son bien famosos, y pues casi esos que les gusta que la gente casi se ponga los pies para pasar los pies y cosas así, ¿no? Esos también los hay, ustedes los conocen. Y yo en algunas ocasiones he visto, hermanos, cuando abren la Biblia, citan un versículo y luego después se pasan la mayor parte del tiempo hablando de todo menos del versículo que leyeron. Entonces, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, porque como dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 17, Dios a Corintios y Dios a ustedes, la iglesia bautista de aquí de Veracruz, Dios le ha dado a un pastor y otros predicadores que, como dice la palabra de Dios, no medran falsificando la palabra de Dios.
sino que les dan todo el consejo de Dios. Amén. Dios sigue hablando a su pueblo. Gracias a Dios que Dios sigue hablando a su pueblo. Debería de apreciar y debería de agradecer, hermano, porque usted tiene la bendición de tener quien le predique la palabra de Dios. Amén. Y si acaso en esta noche hubiera aquí algunas de las personas que les gusta andar de una iglesia en otra iglesia, por si acaso hubiera aquí, porque en González de repente nos encontramos con algunos de los que les gusta andar en una iglesia y luego en otra y luego en otra, si acaso hubiera aquí alguno de esas personas, quisiera decirles algo, y eso se lo doy de pilón. ¿Ok? Se lo doy de pilón. Cuando busco una iglesia, no busco una iglesia donde tengan buena música. No busco una iglesia donde haya mucha gente. Cuando usted busca una iglesia, busque una iglesia donde le predique la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos queridos, es lo que Dios usa para edificar a su pueblo. La palabra de Dios es lo que Dios usa para formar nuestro carácter, para enseñarnos a conocer a Dios, para ayudarnos a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Es la palabra de Dios la que Dios usa. Es algo maravilloso, hermanos. Es algo maravilloso. Como el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hablarle a cada uno según la necesidad de cada uno. Es algo bien especial, hermanos, porque mire, en la iglesia hay gente que tiene mucho tiempo asistiendo a los cultos, hay gente que tiene menos, hay gente que es nuevos convertidos, y hay también gente que son visitantes. Y algunas veces dicen algunos, bueno, ¿y por qué el pastor predica ese mensaje si aquí hay nuevos convertidos? ¿O por qué predica ese mensaje si acá hay gente que ya tiene mucho tiempo? Es algo maravilloso, hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios aplica la palabra de Dios según la necesidad de cada quien. Amén. A unos, hermanos, a unos consuela, a otros anima, a otros exhorta, a otros reprende, a los nuevos y a los que ya tienen tiempo. El Espíritu Santo de Dios aplica la palabra de Dios a cada uno según la necesidad de cada uno. Por eso, mis queridos hermanos, gracias a Dios, porque la gracia de Dios, así como obró en Corintios, a pesar de que eran un grupo de personas imperfectas, Dios en su gracia seguía hablándoles. Dele gracias a Dios, hermanos, dele gracias por su gracia, porque Dios, aunque somos imperfectos, porque todos lo somos, hermanos, Dios aún nos sigue hablando. La primera de las evidencias de cómo se manifiesta la gracia de Dios obrando en la iglesia. La segunda, ahorita cuando veníamos en camino, dicen que un hermano una vez predicó un mensaje allá en San Antonio y que habló del arca de Noé. Y cuando habló del arca de Noé dice que habló del primer piso del arca y lo comparó con Jesucristo. Y el segundo piso del arca lo comparó con el Señor Dios, y el tercer piso del arca lo comparó con el Espíritu Santo. No me acuerdo, pero el asunto es que cada uno de los pisos lo comparó con cada uno de ellos. Y en cada uno de ellos tardó 1 hora. En cada uno de los pisos tardó 1 hora. Y que alguien dijo, gracias a Dios, porque el arca nomás tenía 3 pisos. Yo pensaba hablar de la escalera que soñó Jacob. Y quería ponerle 100 escalones. Pero no, mejor está mejor aquí, ¿verdad? Por aquí nada más vamos a tocar 20 puntos. ¿Verdad? Luego se me enfría la barbacoa. Número 2, hermanos, número 2. La evidencia número 2. Vea por favor ahí el versículo 2 de 1 Corintios. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ok, la segunda evidencia, hermanos, de la gracia de Dios obrando es donde dice llamados. Cuando dice llamados, se refiere a los que son llamados a la salvación, llamados por Dios. Porque Dios es el que llama a la salvación, hermano. Amén. Nadie puede venir a la salvación, nadie puede venir al conocimiento de Cristo si Dios no lo trae. Entonces, la segunda evidencia de la gracia de Dios, hermanos, es que gracias a Dios, porque Dios, mis queridos hermanos, es el originador de la salvación. Por Dios estamos aquí.
A Dios agradecemos, a Él glorificamos, porque por su gracia es que somos sus hijos y por su gracia seguimos aquí. Amén. ¿Está escuchando, hermanos? Entonces, Dios es el originador de la salvación y Dios es el dueño absoluto de la iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Gracias a Dios por su gracia, hermanos. Amén. Cada creyente que compone la iglesia, hermanos queridos, cada creyente que compone la iglesia es un objeto de la gracia de Dios. ¿Me oyeron bien, hermanos? Cada creyente que compone la iglesia es un objeto de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice ahí que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice así, Efesios capítulo 2 y versículo 1. Quiere decir, hermanos, que Dios, cuando estábamos muertos, Él fue quien nos trajo hacia Él. Él fue quien nos salvó. Un poquito antes, en el capítulo 1, Pablo dice que él ora para que el entendimiento de los hermanos efesios sea abierto y que ellos puedan comprender cuál es la esperanza y cuál es la herencia que tienen en Cristo Jesús y cuál es la grandeza del poder que operó en ellos para que conocieran a Cristo. Miren, hermanos, algunas personas dicen que creer es fácil. Uno va a la calle y le pregunta a alguna persona, si cree en Cristo, y la mayor parte de la gente dice que cree en Cristo. Pero decir eso es una cosa muy diferente a lo que Dios ha hecho en sus verdaderos hijos, hermanos. ¿Están escuchando? Mire, creer en Dios no es algo fácil. Creer en Dios, hermanos, es tan difícil que si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros podría ser salvo. Mire, ser salvo requiere un milagro. Un milagro como el que requirió que Cristo fuera levantado de los muertos cuando estaba en el sepulcro. Dice ahí, hermanos, ahí en Efesios capítulo 1, hermanos, que el poder que se necesitó para levantar a Cristo de los muertos es el mismo poder que se utiliza para que una persona pueda venir al conocimiento de Cristo. Porque nadie puede reconocer su pecaminosidad, nadie puede reconocer su condición, nadie puede reconocer qué tan perdido está y nadie puede sentir necesidad de arrepentirse por sus pecados si la gracia de Dios no opera en esa persona para que esa persona pueda ser salva. Por eso, más queridos, mis hermanos queridos, cada uno de nosotros deberíamos de observar a la persona que está al lado y darnos cuenta que cada una de las personas que está al lado nuestro es un muerto que volvió a la vida. Y eso es por la gracia de Dios, obrando, por la gracia de Dios, manifestándose, hermanos. Amén. Allí en Corintios, la iglesia en Corintios era una iglesia con muchos problemas, pero Pablo quiere, hermanos, que cuando los hermanos escuchen esto y cuando los hermanos vean esto, hermanos, que los hermanos aprecien, que los hermanos agradezcan, que los hermanos se den cuenta del privilegio que tienen de pertenecer a un grupo de personas tan especial como es la iglesia. Amén, amados hermanos. Y bueno, la tercera de las evidencias. Mire versículo 2, por favor. Versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Quiero que ponga atención en las dos veces que menciona ahí, santificados y santos. Dice la Biblia que ya fuimos santificados. Y dice la Biblia que somos llamados a ser ¿qué? ¿A ser qué? A ser santos. Entonces, por fin podemos pensar, bueno, ¿ya fuimos santificados? ¿O somos llamados a ser santos? Por fin, ¿qué trata aquí? Bueno, hermanos, habla de las dos cosas. Cuando dice, hermanos, que ya fuimos santificados,
se refiere a que la santidad de Cristo fue puesta en nosotros cuando creímos por la gracia de Dios, y por causa de la santidad de Cristo en nosotros es que Dios nos acepta delante de su presencia. Y también se refiere, hermanos, que cuando dice que somos llamados santificados, habla de lo que los teólogos llaman la santidad progresiva. O sea, está hablando, hermanos, de la santidad que debe de haber en cada uno de nosotros. ¿Qué es ser santos o qué es vivir en santidad? Bueno, hermanos, a veces nos imaginamos que vivir en santidad es vivir poniendo una aureola aquí arriba, ¿verdad? Y vivir sin cometer ningún error y ni cometer ningún pecado. Ustedes saben bien que eso no va a ocurrir, hermanos, hasta que el Señor venga y seamos llevados con Él. Mientras tanto vamos a seguir fallando aunque no queramos, hermanos. Cuando habla de santidad, hermanos, se refiere a aprender a vivir, fíjese bien, aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Está escuchando, hermanos? Tenemos que aprender, sus hijos, a vivir conforme a su palabra, hermanos. Amén. Dios está hablando de que cada uno de nosotros debe aprender a vivir conforme a su palabra. Quiere decir que cada uno de nosotros, cada día, más y más, poco a poco, más y más, en un proceso progresivo, hermanos, nos parezcamos cada uno de nosotros más a Cristo. ¿Sí me explico? Lo rebusqué mucho. Dios quiere que nos parezcamos más a Cristo, y eso es aprendiendo a vivir conforme a su palabra. Amén. Y para que Dios haga o logre eso en nosotros, se lleva a cabo en nosotros algo así como una remodelación. Todos saben lo que es una remodelación, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han vivido por el proceso de remodelación en su casa? Algunos de ustedes le han tomado una pared y le han metido marrazos y cincelazos y pulidores y rotomartillos, y han tumbado paredes y le han hecho un polvadero en su casa, que usted dice, híjole, esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿Alguno de ustedes ha pasado por eso? ¿Alguna vez? Bueno, mire, como a mí me encanta el asunto de la construcción, y yo, hermano Jorge, también, porque aquí también han pasado por eso, ¿verdad? Cuando todo parece que no tiene forma. Mire, hace tiempo, ahí en González remodelamos el templo. Los que no conocen el templo de González, un día me gustaría que tengan la oportunidad de ir para allá, porque ahorita ya no se ve como se veía antes. Ahí le tumbamos la parte del frente de la fachada y le hicimos una fachada nueva. Le tumbamos lo que le llamamos altar, ¿verdad? Acá, y le hicimos un altar nuevo. Le tumbamos una pared de un lado también y le hicimos una parte para los músicos. Y ahorita estoy pensando que le vamos a poner un cielo falso así como en forma de curva. Y bueno, siempre ahí si me puede, siempre me ando metiendo en problemas. Pero bueno, me gusta hacer eso. La cuestión de la remodelación. El asunto es que cuando la remodelación está en proceso, hermanos, no tiene forma de nada y es un caos tremendo. ¿De acuerdo? Cuando tumbamos las paredes, y había unas cadenas que teníamos que tumbar también, hicimos mucho destrozadero ahí, y por fin se pudo remodelar el templo y por fin se pudo hacer la remodelación. Pero el asunto, hermanos, es que mientras que la remodelación se termina, hay mucho desorden. Muchas cosas que hay que arrancar, muchas cosas que hay que tumbar, muchas cosas que hay que deshacer y volverlas a hacer. Y eso es exactamente lo que está pasando a nosotros, hermano. Dios nos está arrancando, nos está quitando todo lo que no se parece a Cristo. ¿Me escuchan, hermanos? Por eso a veces es un caos tremendo que no sabemos ni qué está pasando con nuestra vida. Dios está arrancando a través de la enseñanza de su palabra, a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las dificultades. Dios está arrancando lo que nos estorba y que no se parece a Cristo, para edificar en nosotros a través de su palabra, a través de las pruebas que traen paciencia, a través de las dificultades y las cosas que nos enseñan a depender de Dios. Dios está edificando en nosotros un carácter como el carácter de Cristo. Amén, hermanos. Y viendo eso, quisiera que nos pusiéramos a pensar algo. El asunto, hermanos, es que no nada más una persona aquí está en remodelación. Todos estamos en remodelación. Imagínense el caos que sería si un vecino decide remodelar su casa, le tumba la fachada, le tumba paredes, le tumba banqueta, le tumba paredes y esto y aquello. Usted dice, no, pues qué desorden tienen ahí. Y luego el vecino hace lo mismo, y luego el vecino hace lo mismo, y luego el vecino hace lo mismo, y todos los vecinos hacen lo mismo. Imagínense cómo se vería ahí, ¿no?
Entonces, la próxima vez que usted dice, en la iglesia, que usted dice, ¿qué está pasando en la iglesia? Bueno, hermanos, estamos todos en remodelación. El Señor nos está haciendo parecernos más a Cristo. ¿Están aquí, hermano? Pero gracias a Dios, porque en ese proceso, cuando Dios está obrando y quitando de nosotros todo lo que le estorba y moldeando en nosotros lo que se parezca a Cristo, en ese proceso difícil de nuestra vida, en ese tiempo cuando estamos todos desesperados, todos afligidos, rogamos a Dios, suplicamos a Dios y no entendemos lo que pasa, gracias a Dios, porque Dios nos da otra manifestación de su gracia. Miren lo que dice ahí, por favor, hermanos. Miren lo que dice ahí. Y vamos con esto a la cuarta evidencia de la gracia de Dios obrando. Versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3 en la primera parte? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Cristo. ¿Qué es lo que Dios nos da, hermanos? En el tiempo, cuando Dios nos está formando, cuando Dios nos está transformando, cuando Dios nos está quebrantando, cuando Dios nos está humillando, cuando Dios está moldeando en nosotros el carácter de Cristo, gracias a Dios, hermanos, porque aunque tengamos muchos problemas y dificultades, Dios nos da de su paz. Amén. Dios nos da esa paz que no podemos encontrar en ninguna parte. Alguna vez alguien me ha dicho, oiga, está pasando por eso y como que está tranquilo. Yo les digo sí, porque Dios nos da la tranquilidad que no podemos encontrar en ninguna parte. Amén, hermanos. ¿Están escuchando? Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Estamos bien. Amén. Estamos bendecidos. Estamos seguros. No hay nada de qué lamentarse. No hay nada por qué quejarse. No hay razón para que ninguno de nosotros vaya con otra persona y empiece a quejarse, como a algunos les gusta hacerse los sufridos y hacerse las víctimas. Hay algunas personas, y a veces me llama la atención, porque algunas veces yo escucho a alguna hermana que va con otra hermana y le dice, ay, si vieras cómo me duele aquí. Y lo dice la otra, no hombre, cállate, que a mí me duele aquí. Dice, no hombre, tú cállate, que a mí me duele la espalda. Y ya están quejándose una con la otra y parece que cuando termina la plática, todas traen los dolores de todas. ¿Sí? Todas traen la enfermedad de todas. Y como que lo que buscan es como que la gente sienta lástima. Los cristianos, mis hermanos, no tenemos por qué buscar que nadie sienta lástima de nosotros cuando estamos pasando difícil. Amén. Nunca un cristiano debe ser así como algunos allá acostumbran a decir, que les pregunto, ¿cómo está, hermano? Y luego, ¿sabe qué me dicen? Pues aquí estoy, que ya es ganancia. ¿Sí? O sea, no hay para qué quejarse, hermanos. No hay para qué quejarse. No hay razón. Estamos bien bendecidos, mis hermanos. Mire, la Biblia dice en Mateo capítulo 25 y versículo 34 que cuando llegue aquel día, cuando se acabe el proceso de lo que Dios está haciendo en nosotros, el Señor dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Sí, amén. Entonces, hermanos queridos, hay mucho de que darle gracias a Dios. Debería aprender a darle gracias a Dios a aquel que tiene la costumbre de estarse quejando. Amén. Amén, hermanos. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por la iglesia en que usted está. Pablo le dio gracias a Dios por la iglesia de Corintios. Usted observa la iglesia de Corintios y usted dice, pero ¿cómo Pablo le va a dar gracias a Dios por la iglesia de Corintios? Bueno, hermanos, si Pablo encontró cómo darle gracias a Dios por la iglesia de Corintios, yo creo que usted puede encontrar cómo darle gracias a Dios por el hermano que está al lado suyo. Aunque sea problemático, aunque alguna vez le haya causado tristeza, aunque alguna vez se haya burlado de usted, aunque alguna vez haya andado chismeando de usted. Hay algunos hermanos en las iglesias que tienen tristeza y coraje unos en contra de otros y se saludan nada más así como nomás porque tienen que saludarse, pero tienen su corazón algo guardado en contra unos de otros.
Debemos recordar, mis queridos hermanos, debemos recordar, ¿ok? Que cada uno de nuestros hermanos que está al lado suyo con todas las imperfecciones y todas las fallas, cada uno es un recipiente de la gracia de Dios, hermanos. Aprenda a darle gracias a Dios por los hermanos en lugar de criticarlos. Porque es más fácil criticar a los hermanos que darle gracias a Dios por ellos. Mire, hermano, fíjese, porque le voy a platicar. Yo me he hecho un propósito, porque es algo en lo que yo tengo que trabajar mucho en mí mismo. Fíjese lo que le voy a decir, por favor, fíjese bien. Yo me he hecho un propósito de que por un mes, no decirme nada malo de nadie. Y batallo con eso, hermano. Batallo con eso. Cuando veníamos en camino, estaba tratando de practicar eso cuando veníamos hermanos ahí provocándome a decir algo de alguien. ¿Y a poco no, hermano? ¿A poco no es más fácil criticar a los hermanos que darle gracias por ellos? ¿O usted le agradece a Dios por todos los hermanos de su iglesia? Yo te voy a decir, sí, hermano, por todos. No mienta, hermano. Porque muchas veces es más fácil criticar a los hermanos que darle gracias a Dios por ellos. ¿Por qué no se hace el reto por un mes? Aunque debía ser siempre, debería ser toda la vida. Y alguno de ustedes me puede decir, pero pues tiene que ser toda la vida. Bueno, sí, yo sé que tiene que ser toda la vida, pero ¿por qué no empezar con un mes? ¿Por qué no se propone un mes? Cuando se acuerde de algún hermano o de alguna hermana al que quiere criticar, mejor dele gracias por ese hermano o por esa hermana. Estoy seguro que eso revolucionaría, fíjese la palabra que estoy utilizando, revolucionaría nuestra vida espiritual si por un mes dejáramos de criticar y le agradeciéramos a Dios por los hermanos de su iglesia. Amén. Si Pablo puede encontrar de qué agradecer a Dios por esa iglesia, estoy seguro que usted puede encontrar de qué agradecer a Dios por su iglesia. ¿Ok? Quinta evidencia, ya no me quedan dos más. Versículo 7. Versículo 7. Ese versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las evidencias de la gracia de Dios obrando en favor de la iglesia, como obró en favor de la iglesia de Corintios, obra en favor de la iglesia aquí en Veracruz y en cualquier otras iglesias, es, hermanos, que Dios suple todo lo que la iglesia necesita. ¿Está escuchando, hermanos? No nos falta nada. Algunas veces, algunos hermanos se apartan, se ponen acá, hacen un ladito y dicen, mi iglesia no tiene amor, mi iglesia no tiene compasión, en mi iglesia falta esto, en esa iglesia falta aquello, en esa iglesia son bien hipócritas. Y a veces la gente se aparta como si no fuera parte de la iglesia. ¿Escuchan, hermanos? Todos somos parte de la iglesia. Dios ha provisto los dones y las habilidades que cada hermano necesita para que cada hermano los use para edificación de su iglesia. ¿Me están escuchando, hermano? Nada más que a veces nos pasa, hermanos, como le pasó a una persona que una vez estaba ahí en un parque. Estaba ahí en un parque y va y se sienta al lado de otra persona que estaba también en el parque. Y la persona que estaba ahí en el parque, la que ya estaba ahí, le dice al que acaba de llegar, cuando empieza a hacer amistad con él, le dice, ¿ve a esa persona, esa mujer que va pasando por ahí? Y dice, sí, la veo. Esa mujer tiene la vida más miserable. Esa mujer, en su hogar, con su esposo, tiene un infierno. Esa mujer es muy desgraciada. Bueno, espero que esa palabra no sea ofensiva aquí. ¿No es ofensiva? No, porque a veces unas palabras son ofensivas en una parte y en otra no. Esa mujer es muy infeliz. Y luego le dice el otro que acaba de llegar, ¿y por qué usted dice eso de esa mujer? ¿La conoce o qué? Dice, sí, pues es mi esposa. Sí, pues si ella tiene un hogar miserable, pues lo tiene también él, ¿no? Porque son parte de lo mismo, ¿no, hermano?
¿Verdad que sí o no? ¿O cómo ve usted? Amén. O es como si en una casa, en un hogar, el hombre llega y le reclama a la mujer porque no hizo nada de comer, pero él no le ha traído nada y el refri está vacío. Está como el refri de mi casa, que parece coco tierno porque tiene pura agua. No hay nada en el refri y el hombre le reclama a la mujer porque no hizo nada de comer. Dice, mujer, no ha hecho nada de comer, pues no me trajiste nada para hacer. O como la mujer que espera que alguien haga de comer en su casa y dice, mira qué ingrato, nadie ha hecho de comer. Pues le toca a ella. ¿Sí me estoy explicando? A veces eso pasa en la iglesia, nos quejamos de que a la iglesia le falta algo y nosotros no estamos dispuestos a dar lo que nos toca. Amén. Porque Dios ha dado a la iglesia todo lo que la iglesia necesita. Ha dado dones, ha dado talentos, ha dado predicadores, ha dado maestros, ha dado todo lo que la iglesia necesita. La gracia de Dios ha obrado dándole a la iglesia lo que la iglesia necesita. Nada más que nosotros a veces no lo utilizamos, por eso pensamos que algo nos falta. Pero Dios ha dado lo que la iglesia necesita. Amén. Y luego, ya casi para terminar, mire versículo 6 al 8, por favor. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando, ¿qué dice, hermanos? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bendición, hermanos. Mire, otra de las manifestaciones o de las evidencias de la gracia de Dios, hermanos, es que Dios manifiesta su poder a la iglesia. Dios se manifiesta en la iglesia. Como les decía en un principio, hermanos, yo he visto que de vez en cuando venimos, que de vez en cuando vengo, yo he visto cómo esta iglesia ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo. El carácter de muchos ya es diferente, o sea, es de bendición ver que la gracia de Dios se ha manifestado aquí. Lo más maravilloso que pasa en la iglesia en nuestros días, hermanos queridos, es que Dios se manifiesta en la iglesia, cambiando vidas, transformando y bendiciendo en los hogares. Hermanos, Dios se manifiesta en su gracia en la iglesia. Eso es lo más maravilloso que podemos ver aquí según lo que enseña la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso que va a ocurrir en el cielo? Según lo que dice aquí. ¿Sabe qué es lo más maravilloso que va a haber en el cielo? Las calles de oro, el río cristalino. No, hermanos, lo más maravilloso que va a haber en el cielo es Cristo. Vamos a estar con Él por la eternidad. ¿Y sabe qué también es maravilloso, hermanos? ¿Sabe qué también es maravilloso? Que nosotros seremos como Él, igualitos como Él, y estaremos con Él, hermanos, por toda la eternidad. Y ya por último, ya para terminar, hermano, la última, la número 7, versículo 9, por favor, y con esto terminamos. Se lo prometo. Dice versículo 9, pero fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Saben qué es una cosa maravillosa y una manifestación o una evidencia de la gracia de Dios obrando en favor de la iglesia de Corintios, obrando en favor de la iglesia de nuestros días? Es el compromiso que Dios ha hecho consigo mismo. Amén. Muchas personas hacemos muchos compromisos y muchas veces no los cumplimos. A veces nos comprometemos con alguna persona que vamos a hacer cierta cosa y le fallamos. Y a veces no está en nuestro alcance evitarlo, pero le fallamos. Dios hizo un compromiso. Y no lo hizo ni siquiera con nosotros, hermanos. Lo hizo con Él mismo. ¿Sabe cuál es el compromiso que Dios hizo, hermanos? De que Dios nos va a cuidar, Dios nos va a guardar,
Dios nos va a mantener siendo fieles a Él siempre. ¿Está escuchando, más hermanos? ¿Y saben qué, más hermanos? Siempre estaremos con Él. Donde esté Cristo, ahí estaremos nosotros. Y eso será así por toda la eternidad. Entonces, así como Pablo quería que los corintios vieran la gracia de Dios obrando en ellos, yo creo que Dios también quiere que ustedes vean, hermanos, cómo la gracia de Dios, aunque somos personas imperfectas, la gracia de Dios siempre ha estado obrando con nosotros. Y gracias a Dios, porque por su fidelidad Dios nos mantendrá fieles a Él. No es por nosotros que seguimos siendo fieles, no es por nuestros propios méritos. Si cumplimos otro año, hermanos, no podemos jactarnos de cumplir otro año. Debemos agradecerle a Dios, porque si seguimos siendo fieles es por su gracia, no por nuestra fidelidad. Amén, hermanos. Gracias a Dios por su gracia. ¿Cuánto lo pueden repetir conmigo? Gracias a Dios por su gracia. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su atención. Bueno, ya escuchamos, estamos aquí por la gracia de Dios, y suceda lo que suceda, Dios va a seguir bendiciendo y protegiendo a su iglesia. Y como dice el libro de Hechos, que Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, pues Dios sigue haciendo la misma obra, hermanos. Y por su gracia Él sigue salvando almas perdidas. Por su gracia Él sigue permitiendo que la iglesia siga caminando, hermanos, porque el plan de Dios es que los hombres se arrepientan, que vengan al conocimiento de la verdad, que por gracia sean salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Y si hay personas que no han querido ser salvas, es porque todavía la gracia de Dios no ha sido suficiente en ellos. Pero cuando la gracia de Dios llegue, van a doblegarse a los pies de Cristo. Si Dios le ha hablado a su vida, si Dios le ha tocado su corazón, haciéndole ver y entender que usted está camino a condenación, que usted necesita salvación, esa es la gracia de Dios atrayéndole a los pies de Cristo, convenciéndole que lo que le espera después de la muerte es un infierno horroroso, y que usted tiene oportunidad de escapar, porque la gracia de Dios es suficiente para salvar a todo aquel pecador, por más malvado que sea, por más pervertido que sea. La gracia de Dios es suficiente para darle vida eterna, salvación eterna. Así que le invito a que usted ya se doblegue a Cristo, entréguele su alma a Cristo, y va a ver qué experiencia tan preciosa conocer a Dios, caminar con Dios, vivir para Dios, honrar al único Dios que existe, servirle también. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar con cabezas inclinadas, ojos cerrados. Quizá habrá alguna persona que dice aquí: pastor, yo siento que Dios ha hablado a mi corazón, o ha estado hablando a mi corazón, a mi vida, llamándome a un encuentro personal con Cristo en el perdón eterno de mis pecados. Quiero rendirme a los pies de Cristo. ¿Quiere entregarle usted su alma a Cristo? Quizá habrá una persona que dice: pastor, a mí me gustaría entregarle mi alma a Cristo. Quiero aceptar la gracia de Dios, quiero aceptar el perdón de mis pecados, quiero recibir a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Habrá una persona
que sabe que si muere su alma no va a ir al cielo, que sabe que su pecado le condena a la eternidad y que quiere escapar ahorita que tiene oportunidad. ¿Le gustaría entregarle su alma a Cristo? Quizá habrá alguien que dice: pastor, yo quiero entregarle mi alma a Cristo, quiero recibir a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Quizá habrá alguien. Allí en su lugar, levante su mano y bájela enseguida. Quizá habrá una persona. Bueno, pues seguiremos orando que Dios haga su obra en la vida de usted. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre bendito de Cristo te agradecemos, Señor, ese gran privilegio que nos has dado de ser tus hijos, ese gran privilegio que nos das de que en este lugar, de este puerto de Veracruz, Señor, pueda haber una iglesia que predica y enseña la verdad de la Biblia, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos permanecer firmes aún en medio de la situación que se vive en el mundo, para seguir predicando, para seguir enseñando, para seguir reuniéndonos, Señor, y decirle al mundo que aquí estamos porque queremos llevar el mensaje de salvación a ellos también, Padre. Gracias por los hermanos que han estado aquí presentes en este culto de aniversario, Señor. Gracias por estos 42 años que nos has dado como iglesia organizada, Señor. Gracias por los que han sido salvos a través de la historia de esta iglesia, Señor, y que muchos, Señor, pues han salido para llevar el mensaje a otros lugares, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, pues este servicio especial, Señor, por los hermanos presentes. Gracias aún por el convivio, Señor, y por el mensaje, Señor. Sigue hablando, Padre. Sigue bendiciendo, Padre. Y aún te ruego, Señor, que bendigas el alimento, que lo santifiques, y que bendiga, Señor, los medios por los cuales se logró conseguir el alimento, Señor, para que podamos convivir esta noche y gustar esta cena, Padre. En tus manos nos ponemos dándote gracias, suplicándote tu bendición, en el nombre bendito de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Pues